adoración. La palabra adoración es una palabra compuesta por dos palabras latinas, porque nosotros siempre tenemos que ir o al griego o al latín. En algún caso también a los moros, porque muchas palabras las tenemos de los moros, pero de ese significado se sacan peor, pero del latín se saca muy bien. Entonces, adorar es ad orare, orar hacia. O sea, la adoración es como si dijésemos el enfocarnos a Dios, el volvernos a Dios, el ponernos existencialmente cara a Dios. Porque la oración, digamos así como dicen los farmacéuticos, es el genérico. La oración es el genérico. Y es donde entra, pues, la petición de mercedes, la petición de perdón, la acción de gracias. Pero la adoración, digamos así, es la oración más gratuita de todas. Porque la adoración es un tipo de oración que es sencillamente gozarme de que Dios sea Dios y tomar conciencia de que yo soy el que no es y Él es el que es. En este sentido hablamos, por ejemplo, de adoración eucarística. Hablamos de adoración eucarística más bien relacionándolo con la exposición eucarística. Porque cuando está el sagrario cerrado, pues hacemos oración. Pero cuando está el Santísimo expuesto, vamos a hacer adoración. Estamos así, nada más que ante Él. Pero también hablamos de adoración del corazón de Jesús. Decimos a veces el corazón adorable de Jesús. Adoración a la Trinidad. Incluso adoración, usamos la palabra, ya veremos si está bien puesta o no, porque ya vamos a ir desgranando enseguida el tema. Incluso hablamos, al final de las misas de Navidad, pues ha habido la adoración del niño, que es una imagen del niño Jesús. Bueno, ya veremos hasta qué punto todo eso es así dicho con propiedad. Porque partiendo de este concepto de adoración que estamos diciendo, pues adorar es, como digo, estar vueltos a Dios, pero en un concepto amplio, mucho más amplio todavía, pues sería dar a una persona todo el honor que se le debe en razón de la excelencia que tiene esa persona y de la sumisión que nosotros le debemos por esa excelencia. O sea, pues al rey o a la reina, pues se le hace, como si dijéramos, es una media genuflexión, ¿no? Una especie ahí de reverencia, o a una persona de honor, pues se le inclina la cabeza, se hace una inclinación, al obispo besa el anillo, al sacerdote se besa la mano, a una persona de precedencia se le cede en fin, gestos que expresan una cierta sumisión, no en cuanto a la persona, que todos somos iguales, pero por el cargo que a esa persona le hace estar investido de un cierto honor. La adoración, en ese sentido, comprende tres actos. Este que estamos diciendo, que es el acto exterior, pero luego a ese acto exterior corresponden dos actos internos, de la inteligencia y de la voluntad. Porque al inclinar yo la cabeza, la inteligencia mía está reconociendo la superioridad del otro. Una vez me explicaron a mí que en la trapa, en el cister, no se hace genuflexión nunca, sino que se hace una inclinación profunda. Porque cuando tú haces, a mí no me convence para nada la explicación, pero tiene su razón, pero para mí no me convence.
Y para las monjas que ahora se ha puesto de moda que no hacen la genuflexión, si no son cistercienses, tampoco me convence. Pero para ellos, si lo tienen así de costumbre y es su tradición en su orden, me parece muy bonito y muy respetable. Me explicaron que cuando tú haces la genuflexión, si la haces bien hecha, el cuerpo se mantiene derecho y la cabeza se mantiene erguida, que es la sede de la inteligencia, no se inclina. Pero al hacer una inclinación profunda, la cabeza se está inclinando, o sea, tu inteligencia se prosterna ante Dios. Por tanto, al acto externo corresponden dos actos externos. Primero, el de la inteligencia y segundo, el de la voluntad. Porque yo también libremente me estoy inclinando, ofreciendo mi homenaje y poniéndome al servicio de esa persona. Pues bien, ¿qué es lo que constituye lo que llamamos el culto de adoración? Lo constituye el acto externo movido por el acto interno. O sea, no vale decir, lo que importa es el interior. Ese interior tiene que traducirse en que tú te pones de rodillas, o tú das un beso, o tú haces un homenaje externo, porque si no, yo estoy acostado en mi cama por la noche y estoy en adoración. Bueno, sí, con mi inteligencia, pero propiamente no es eso. Por tanto, esos tres actos encierra la adoración. Dos internos, inteligencia y voluntad. Uno externo, el gesto corporal que se hace. Luego la adoración tiene tres elementos. El sujeto, el objeto y la causa. El sujeto es el término de la adoración, en nuestro caso, Cristo. Le adoramos a Él en cuanto segunda persona de la Santísima Trinidad, porque no voy a hablar de la adoración de la Trinidad, ya he anunciado, voy a hablar, es clase de cristología, de la adoración de Cristo. Entonces, el término o sujeto de mi adoración es Cristo. El objeto de mi adoración puede ser cualquier cosa perteneciente a Cristo. Por ejemplo, lo van a ver muy claro, el corazón de Jesús. Cuando yo adoro el corazón de Jesús, no estoy adorando estrictamente su corazón, estoy adorando a Jesucristo. Por tanto, el objeto es su corazón, el sujeto es su persona. O incluso, por ejemplo, la cruz, aunque no forma parte de su persona. Pero al adorar la cruz, que la adoro, porque el Viernes Santo ante la cruz se hace genuflexión, pues al adorar la cruz yo lo estoy adorando a Él. El objeto, la cruz. El sujeto, Él. Y luego hay un tercer elemento, la causa de la adoración. O sea, el motivo. ¿Cuál es el motivo? Su excelencia suprema sobre todo. Bueno, hemos visto los actos de la adoración, que son tres. Hemos visto los elementos de la adoración, que son otros tres. Vamos a ver las especies de adoración. La adoración puede ser absoluta o relativa. ¿Qué es? Lo van a entender también, creo que muy bien. Absoluta es la que se tributa a una cosa en sí misma. O sea, la adoración que profesamos a Jesucristo es una adoración absoluta, o a Dios nuestro Señor, a la Santísima Trinidad. Pero la adoración relativa es que yo salgo ahora de esa sala y antes de salir, si estoy solo, hoy no va a ser porque con ustedes voy a salir hablando y despidiéndome, pero si estoy solo, paso ante esa imagen del corazón de Jesús entronizado, le digo una ejaculatoria, lo miro un rato e inclino la cabeza. O ante un cuadro de la Virgen. Yo soy más fácil para inclinar la cabeza ante una imagen de la Virgen que del Señor. Del Señor no me sale. Y de la Virgen sí, porque es una señora y me sale inclinar la cabeza ante una imagen de la Virgen. Y del Señor no me sale tanto.
Bueno, pues que eso yo que estoy haciendo es un acto de adoración, pero es un acto de adoración relativa, porque lo estoy haciendo a quien Él representa, porque Él no está ahí. Pero yo, el deseo de mi adoración absoluta, como no estoy delante de Él, porque delante de Él solamente estoy en el cielo o en el sagrario, pues como estoy delante de una imagen, hago una adoración relativa, por lo que representa su objeto. O sea, el que se come las imágenes por los pies y el que se pone de rodillas y el que no está haciendo lo correcto, porque la imagen no es más que una imagen. Pero el que ignora las imágenes y las desprecia tampoco está haciendo lo correcto, porque la imagen es imagen visible de Dios invisible. Entonces hay que darle adoración relativa. Y la adoración, en el grado en que se haga, también es de 3 clases. Esto lo saben ustedes por catecismo. Lo que pasa es que está muy empolvado, porque esto lo estudiaron ustedes cuando hicieron la primera comunión por el Astete o por el Ripalda, después lo repasaron en su noviciado y después hasta verte, Cristo mío. Nunca mejor dicho, hasta verte, Cristo mío. Bueno, pues la adoración puede ser de 3 grados, que ustedes lo saben por catecismo, mejor de lo que lo sabe hoy un seminarista o un cura que no lo enseñan ni en el seminario. Pero ustedes se lo enseñaban en el Astete. O las que eran andaluzas, el Ripalda. Culto de latría, culto de dulía y de hiperdulía. Culto de latría se debe exclusivamente a una cosa entitativamente divina, o sea, a Dios uno y trino, a los divinos atributos de Dios, porque también recibe culto de latría, por ejemplo, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la omnipotencia de Dios, pero son sus atributos. Y sobre todo a nuestro Señor Jesucristo bajo las especies sacramentales. Le adoramos. Después el culto, latreia en griego significa adoración. Duleia en griego significa servidumbre. Entonces el culto de dulía, ¿a quién lo tributamos? A los ángeles y a los santos en cuanto siervos de Dios. Y el culto de hiperdulía, que es por encima de los otros, a la Santísima Virgen. Después los teólogos hablan del culto de protodulía a nuestro Padre San José, porque es el primero de los santos. La Virgen está por encima, hiperdulía. Bueno, pues todo eso sobre la adoración. Dicho esto, digamos la sentencia, la afirmación fundamental. El otro día hablábamos de la divinidad de Cristo, divinidad unida hipostáticamente a la humanidad. Entonces, la humanidad y la divinidad de Jesucristo se han de adorar con una única adoración. Esto es muy bonito. No es que yo adoro a Jesucristo en cuanto Dios y luego es hombre. No, sino que al ser inseparablemente Dios y hombre, yo estoy adorando al hombre también, porque ese hombre es Dios. Esto lo rechazaban los herejes arrianos, contra los que se levantó sobre todo, más que nadie, el gran Osio de Córdoba, y los racionalistas lo rechazan, en fin, pero vayamos a la Sagrada Escritura como hacíamos el otro día. Y veamos a Tomás postrado en el cenáculo ante el resucitado y metiendo el dedo en sus llagas. Señor mío y Dios mío. Los que estaban en la barca se postraron ante él. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Creo, Señor, y se postró ante él. El ciego. Todos en el Evangelio siempre se postran. Ahora lo de arrodillarse es despersonalizante, pero en el Evangelio el verbo griego proskinein está docenas y docenas de veces. Todos los que se acercan a Jesús se postran. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Fíjense cómo explicó esta única adoración
a las dos naturalezas de Jesucristo el Concilio II de Constantinopla. Si alguno dice que Cristo es adorado en dos naturalezas, de donde se introducen dos adoraciones, una propia de Dios Verbo y otra propia del hombre, o si alguno para destrucción de la carne o para confusión de la divinidad y de la humanidad afirma una sola naturaleza o sustancia de los que se juntan y así adora a Cristo, pero no adora con una sola adoración al Dios Verbo encarnado con su propia carne, sea anatema. O sea, que es herejía afirmar que no es una sola la adoración que recibe Cristo, porque entonces sería afirmar en él distinción de personas. ¿Por qué? Vuelvo a decir la razón. Santo Tomás en la Suma Teológica lo expresa estupendamente, lo explica muy bien. Porque la adoración se tributa a la persona, y la persona es única. La persona de Jesucristo, aunque tenga dos naturalezas, es única. Es la persona divina. Ahora bien, como es tan fino Santo Tomás y tan explicativo, dice, pero aunque sea una sola adoración, puede desdoblarse en varias, ¿cómo lo diríamos? En varias adoraciones subordinadas o comprendidas en la única adoración de la única persona. O sea, vamos a ver si lo sé explicar. Yo adoro a Jesucristo. Y al adorarle, estar de rodillas ante él en el sacramento, yo, Dios mío, adoro tu misericordia, adoro tu bondad, adoro tu paciencia, adoro tu mansedumbre. Estoy adorando todo lo que en él brilla y resplandece, pero eso no son diversas adoraciones. Es la única adoración a la única persona. Repetimos, porque la humanidad de Cristo está unida a la persona divina del Verbo. Y entonces no hay más que una adoración de latría. A Jesucristo en la Eucaristía le debemos una adoración, un culto de latría absoluto, no relativo. Porque así como hemos explicado hace un momento, que la adoración a aquello que representa a Cristo, una imagen, la cruz, es una adoración relativa, pero este no es el caso de la Eucaristía, porque la Eucaristía no representa a Cristo, no es un símbolo de Cristo, sino que Él está allí, real y verdaderamente. Lo expresó muy bien el himno, tan breve pero tan teológico, del Congreso Eucarístico de Madrid del año 1911, de don Restituto del Valle, el Cantemos al amor de los amores. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. No se dice, que no estaría mal dicho, pero en fin, no se dice adoremos la Eucaristía, adoremos el Santísimo Sacramento, no, sino adoremos a Cristo. Él está aquí. Por eso la adoración eucarística es absolutamente propia y adecuada. Ahora bien, vamos a decir una cierta tontería, pero en teología hay que agotar todas las posibilidades. Imaginemos por un momento, no se puede imaginar, pero en fin, como digo, es un poco traído por los pelos, que de las especies sacramentales que contienen a Jesucristo, pudiésemos abstraer mentalmente a Jesucristo. Entonces, ¿cómo tendríamos que adorar a esas especies sacramentales? Con culto relativo, pero no con culto absoluto. Ahora, como no podemos hacer abstracción de Jesucristo, de esas especies sacramentales, porque está allí, entonces le adoramos como si estuviéramos en el Calvario ante Jesús crucificado o en el portal de Belén ante el niño o en brazos de su madre.
es adoración absoluta. Y a las imágenes de Jesucristo, pues miren, hay que ser en esto muy equilibrado y bien formado. A las imágenes de Jesucristo, consideradas materialmente, no se les debe adoración ninguna, ni mucha, ni poca, ni ninguna. Es que está bendecida, es que ha hecho muchos milagros, es que es una imagen que se encontró de tal... Mire usted, a la imagen material yo no le debo adoración ninguna, pero en cuanto representativa del mismo Cristo, le debo, vuelvo a repetir, un culto relativo de latría. Vamos a poner otro ejemplo, que con ejemplos se entienden las cosas. Yo tengo en mi habitación una fotografía de mi madre, viva o muerta, me da lo mismo. Y entonces, bueno, pues esa fotografía, si yo la tengo ahí descuidada o empolvada o metida en el cajón o no la miro nunca, yo a mi madre no le estoy haciendo ofensa ninguna. Aquello es un trozo de papel. Pero si yo le pongo flores, si mi madre está muerta, o le doy un beso todas las noches, o muchas cosas, pues es un acto de amor a mi madre relativamente simbolizada en esa fotografía, en ese retrato. Por tanto, las imágenes es un trozo de madera. Claro que sí, por supuesto que es un trozo de madera. Yo no digo otra cosa, o un trozo de escayola, pero... Traiga usted una foto de su madre de usted y yo se la rompo o la quemo delante de usted. A ver qué gracia le hace. Entonces, las imágenes representan, y de ahí viene nuestra adoración relativa. Ahora, si se llegase a tributar, y a veces pasa, mucho cuidado, un culto a la imagen porque se la venera en sí misma, a la propia materialidad de la imagen, pues eso es idolatría. Hemos hablado de latría. Latría es la verdadera adoración. Idolatría es la adoración fuera de lugar. Y a veces, cuando hay una excesiva veneración a la imagen sin fe y sin una vida cristiana, puede ser una forma de idolatría. San Juan de la Cruz lo explica en la subida al Monte Carmelo, hablando de las romerías y de las procesiones y eso. Es duro en eso, pero es la verdad. Y sería un pecado gravísimo la idolatría. O sea, a veces se observan, lo tomamos con humor, porque tampoco vamos a dramatizar, pero en fin, en esta tierra que estamos, la tierra de María Santísima, bueno, sí, pero a veces esa tierra de María Santísima se convierte en verdaderas enemistades entre imágenes. Y claro, ahí no hay fe, no hay idolatría. Y bien, y a las reliquias, ¿qué se les debe? De las reliquias hay unas reliquias que son distintas a todas, que tienen una categoría distinta de todas, que son las reliquias del Lignum Crucis. Y a esas sí se les debe también adoración relativa. Relativa. ¿Por qué? Porque representan al mismo Cristo que murió en la cruz y estuvo en contacto con esa cruz de la que yo venero una astillita o un trozo grande, como el más grande que está en España. En Santo Toribio de Liébana está el trozo más grande de la cruz. Después la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén. Bueno, pues a los demás crucifijos fabricados por hombre es distinto. Eso ya se le debe la veneración de imágenes de Cristo. Y la misma adoración muy relativa tiene que tributarse a los demás elementos, digamos así, a las reliquias auténticas de la pasión de Cristo, que están casi todas, como digo, en la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén,
allí cerca de San Juan de Letrán. Llevó todo Santa Elena, todas las reliquias del Señor allí. Y a las imágenes que representan a la Santísima Virgen, pues un culto relativo de hiperdulía. Y a las que representan a los santos, un culto relativo de dulía.